Vamos a resolver el problema 2 de análisis de redes de CA por el método de nodos. En la siguiente red, considerando los sentidos propuestos determinar el valor de las invertancias mutuas y propias de entre parejas de bobinas, las admitancias propias y mutuas de cada elemento, agrupando los elementos generales en paralelo en cajas de admitancia, determinar el valor y las admitancias propias y mutuas en cada nodo. Para este ejercicio tenemos el siguiente circuito representado de esta manera. Tenemos una fuente de corriente 5 por 2 por el seno del 100t más 60 grados de desfase, 3 resistencias expresadas en conductancia, 3 capacitores expresados en capacitancia, y 6 bobinas, inductores L1, L2, L3, L4, L5 y L6. Cada uno tiene su respectivo valor. La conductancia 1 tiene 3 mhos, el capacitor 1 tiene 1 sobre 40 faradios, la bobina 1 tiene 6 milihenries, la conductancia 2 tiene 5 mhos, el capacitor 2 tiene 1 sobre 20 farads, el inductor 2 tiene 4 milihenries, el capacitor 3 tiene 1 sobre 50 farads, el inductor 3 tiene 3 milihenries, con la conductancia 4 tiene 2 mhos, el inductor 4 tiene 5 milihenries, el inductor 5 tiene 5 milihenries también, la conductancia 6 tiene 4 mhos, y la bobina L6 tiene 3 milihenries. El acoplamiento 1-2 tiene 2 milihenries, el acoplamiento 1-3 tiene 1.5 milihenries, el acoplamiento 2-3 tiene 2 milihenries y el acoplamiento 5-6 tiene 2 milihenries también. Tenemos la fuente de voltaje que ya se mencionó y bueno, pasamos al inciso A. El inciso A nos pide calcular las invertancias propias y mutuas entre bobinas. Recordando, los signos de las inductancias mutuas dependen de su sentido y su polaridad. Por ejemplo, tenemos la inductancia mutua 1-2 y nos dice aquí que es que debería de ser negativa. ¿Por qué? Simplemente por la marca de polaridad. Por ejemplo, tenemos esta inductancia mutua 1-2 y la inductancia, bueno, su signo va a depender del sentido en el que la corriente pase por la marca de polaridad. En este caso, la corriente pasa entrando en la bobina por la marca de polaridad. Aquí está su marca, es este puntito negro. Entonces va entrando y tomamos la bobina 2, que la corriente viene de esta manera, en este sentido, y la marca de polaridad la tenemos de este lado. Entonces quiere decir que va saliendo. Entonces, cuando tenemos que va entrando por marca de polaridad es signo negativo, y cuando tenemos que va saliendo es signo positivo. Los multiplicamos, menos por más es menos. Entonces, por ello nos marca que es negativo. En la inductancia mutua 1-3 es lo mismo. En la inductancia 2-3 es mayor que 0. Pues tenemos la inductancia 2-3 y vamos a verificarlo por marca de polaridad. La corriente en el 2 sigue corriendo así y tiene su marca de polaridad, va saliendo. Y en la bobina 3 va la corriente en este sentido, de arriba hacia abajo, y la marca de polaridad la tiene aquí abajo. Entonces va saliendo de la marca de polaridad, va a salir la corriente. Entonces saliendo es positivo más positivo por positivo es igual a positivo, y tenemos que debe de ser positivo. Efectivamente, igual el 5-6 es lo mismo, están entrando. Aquí son negativas, pero negativo por negativo es igual a positivo, lo cual nos da que es positivo. Entonces tenemos que calcular las invertancias. Las invertancias se calculan con la siguiente manera. La invertancia es igual al cofactor de la
de la inductancia KL por menos 1 a la K más L. Y bueno, como se puede observar, nos pide el determinante total y sus cofactores. Por lo tanto, vamos a proceder a calcular primero el determinante y luego los cofactores de la fórmula. Entonces, tenemos esta fórmula en la que tenemos todas las inductancias propias y mutuas que podría haber. Es un determinante, es una matriz de 6 por 6 y bueno, las propias son la diagonal central y las mutuas pues son las que podría existir, son las de triángulo superior o inferior. Entonces nosotros vamos a sustituir solamente las que tenemos realmente. Tenemos la inductancia 1, la inductancia 2, la inductancia 3, la 4, la 5 y la 6. Tenemos las 6 propias, ¿sí? Entonces las anotamos 6 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3 nuevamente y 3 por 10 a la menos 3. Entonces esas son nuestras propias y anotamos las mutuas en el lugar que nos corresponde. Por ejemplo, tenemos la inductancia 1, 2, que es menos 2 por 10 a la menos 3, que son menos 2 milihenries, y ese menos 2, el menos, es indicado por esta marca, que el signo, más bien, este signo, que ya habíamos calculado. Entonces, este signo se le pone al valor que tenía anteriormente. Entonces nos da que es menos 2 por 10 a la menos 3. Acá igual, por el signo, como es L13, tenemos que el 1,3 es menor a 0, entonces se le pone el signo negativo. El 2,3 tenemos que es 2,3 y es positivo. ¿Por qué? Porque pues ya lo calculamos y vimos que es positivo. Y entonces se le pone su valor y se pone en cada lugar correspondiente. Entonces tenemos que nos da esto un valor total de 2.45 por 10 a la menos 15 milihenries a la menos 1, perdón. Entonces ese es el valor de nuestro determinante que se puede calcular por medio de eliminación gaussiana. Entonces, vamos a calcular ya las invertancias propias. Las invertancias propias ya vimos la fórmula, cofactor de la inductancia 1 a 1 por menos 1 al cuadrado, que en este caso es de 1 más 1. 1 más 1 es igual a 2 y eso sobre el determinante. Hacemos lo mismo, pero esta vez es el cofactor. Entonces, recordando un poco el cofactor, solamente es podemos llamarlo de manera informal, tapar esta columna y tapar esta fila, y nos queda esta matriz de 5 por 5 y esa es la que vamos a hacer como cofactor. Entonces también se va a resolver por eliminación gaussiana y multiplicamos pues la diagonal al momento de que se vuelve todos ceros, multiplicamos la diagonal y nos da el valor del cofactor, el valor determinante del cofactor, y eso lo multiplicamos por menos 1 al cuadrado, que es 1, sigue siendo 1. Entonces sería 205.13 henries a la menos 1 en la invertancia 1. La invertancia 2,2 tenemos también cofactor de la invertancia 2,2, de la inductancia 2,2, entonces agarramos su cofactor. Ahora nada más vamos a tapar, tenemos inductancia 2,2, entonces tapamos esta columna y tapamos esta fila, nos quedan y estos nos quedan igual en una matriz de 5 por 5 y calculamos su determinante y nos da un valor de 403.85. En la invertancia 3 es lo mismo, nada más que ahora tapando la columna 3, fila 3, y nos da este valor, que al dividirlo y multiplicarlo por esto nos va a dar a 512.82 Henry a la menos 1. Tenemos esta invertancia, la invertancia 4, igual su cofactor, sacamos su cofactor y tenemos 200 Henry a la menos 1. La invertancia 5,5 tenemos su cofactor, ya lo calculamos con su determinante, el determinante del cofactor, y tenemos 272.72 henries a la menos 1, y la invertancia 6,6, que es su cofactor sobre el determinante total, de multiplicado por menos 1 a la 12, que es 1, y 454.54 henries a la menos 1 es su resultado. Ya tenemos todas las inductancias propias. Ahora van las mutuas. Las mutuas es prácticamente lo mismo, solamente que aquí va a cambiar
exponente de este número, pero prácticamente es sacar el cofactor de 1, 2. Entonces aquí, por ejemplo, en 1, 2 vamos a tapar la columna 1 y la fila 2, ¿sí? Entonces nos va a quedar esta matriz de 5 por 5 y vamos a sacar vamos a sacar su determinante. Lo vamos a multiplicar por menos 1 a la 3. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es igual a 3 y 3 es su exponente. Entonces por eso se va a multiplicar así y tenemos 76.92 henrys a la menos 1. Lo mismo, aquí vamos a multiplicar, vamos a hallar el cofactor de la inductancia, perdón, de 1, 3. La dividimos entre el determinante, lo multiplicamos por menos 1 a la 4, que es 1 más 3, y nos da 51.82 henrys a la menos 1. Lo mismo acá, sacamos el cofactor por medio de su matriz de determinantes, el determinante por medio de eliminación gaussiana. Aquí este es el cofactor, se divide entre el determinante total, se multiplica por menos 1 a la 5, que es menos 1, porque el número elevado a número negativo elevado a un número impar sigue siendo negativo. Entonces el 5 se obtiene de 2 más 3, 5. Entonces tenemos menos 230.73 henrys a la menos 1. Bueno, aquí en esta invertancia obtenemos, ya pasando todo directamente, menos 181.81 henry a la menos 1. Ahora, observando las invertancias, vemos que las invertancias mutuas tienen el signo contrario a la inductancia a los signos que tenían las inductancias. Vemos o recordamos que los signos de las inductancias anteriores eran 1, 2 negativo, 1, 3 negativo, 2, 3 positivo y 5, 6 positivo. Bueno, pues ahora se invirtió ese signo. Y bueno, es algo lógico porque son inversos, pero hay que recalcarlo que aquí cambian su signo. La invertancia 1, 2 ahora es positiva, 1, 3 es positiva y 2, 3 es negativa y 5, 6 negativa. Bueno, una vez obtenidas las invertancias, podemos pasar a calcular las admitancias propias y mutuas de cada elemento. Entonces, vamos en el inciso B y calculamos. Las admitancias propias y mutuas de elementos se obtienen aplicando esta siguiente fórmula, y es muy fácil. Tenemos que la admitancia de una resistencia expresada en conductancia es igual a la misma conductancia. La admitancia de un capacitor es multiplicar por un número imaginario, I, o bueno, en este caso J, porque I no, por tecnicismo no se puso. Entonces es J por omega. Omega, recordamos que acá arriba tenemos la fuente de corriente, y la fuente de corriente se expresa de la siguiente manera: permítame tantito, tenemos A, que es la amplitud, que es 5 por 2, por el seno de 100t más un ángulo de desfasamiento, que es 60. Aquí tenemos que A es la amplitud, seno, pues tenemos el seno, y la omega, que es W, la frecuencia. Entonces tenemos que 100 es omega, es la frecuencia. Entonces ya tenemos la frecuencia, aquí la ocupamos en las admitancias propias y mutuas de elemento. Tenemos la omega, que es 100, y el capacitor que vayamos a obtener su admitancia. Y aquí lo mismo, tenemos la inductancia que vayamos a sacarle, la admitancia de la inductancia que vamos a sacarle su admitancia, y esto llevará signo negativo por fórmula de J, número complejo, de la invertancia. Por eso sacamos antes las invertancias de la invertancia K, de la inductancia K, sobre omega. Omega ya sabemos que es 100. Entonces, bueno, tenemos ya los resultados directamente. Se pueden calcular de nuevo, pero pues yo ya lo tengo. Entonces tendría que ser la admitancia de G1 es igual a 3,
La admitancia del capacitor 1 es 2.5J, la admitancia de la invertancia 1 es menos 2J, la admitancia de G2 es igual a 5, la admitancia de C2 es igual a 5J, la admitancia de la invertancia 2 es igual a menos 4J, la admitancia del capacitor, o del capacitor 3 es igual a 2J, la admitancia de la invertancia 3 es igual a menos 5.12J, la admitancia de G4 es igual a 2, la admitancia de la invertancia 4 es igual a menos 2J, la admitancia de la invertancia 5 es menos 2.72J, la admitancia de la invertancia 6 es igual a menos 4.54J, la admitancia de la invertancia 6 es igual, no, de la conductancia 6 es igual a 4, la admitancia propia, no mutua, 1, 2 es igual a menos 0.76J, la admitancia mutua 1, 3 es igual a menos 0.51J, la admitancia 2, 3 es igual a 2.3J, la admitancia 5.6 es igual a 1.81J. Bueno, esto es muy fácil de calcular, nos pasamos al inciso C. El inciso C nos pide agrupar en cajones de admitancia los elementos generales en paralelo y determinar su valor agrupando las admitancias en cada elemento y así nos quedaría este siguiente diagrama. Tenemos la fuente de corriente que no cambia. Tenemos nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Tenemos el cajón de admitancia 1, cajón de admitancia 2, cajón de admitancia 3, 4, 5 y 6. Las marcas de polaridad, aquí una marca, y los acoplamientos. Los acoplamientos que, bueno, no deben de faltar, acoplamiento 1, 2, acoplamiento 1, 3 y acoplamiento 2, 3, acoplamiento 5, 6. Bueno, la fórmula para calcular admitancias es la siguiente, y es muy fácil también. La admitancia K es igual a la conductancia K más J del número complejo por omega CK menos la invertancia K sobre omega. Ya tenemos que omega es 100 y bueno, cada K es de cada elemento, el número de cada elemento. Por ejemplo, este es conductancia 1, capacitor 1, invertancia 1. Y bueno, tenemos esta fórmula ya aplicada aquí. Entonces, al aplicarla, tenemos que es 3 más J, 3 de la conductancia, más J 2.5, el valor del capacitor, menos 2, y esto lo restamos y nos da 3 más un medio de J o 0.5. Entonces podemos hacer lo mismo y ya directamente en los demás, la admitancia 2 es igual a 5 más J, la admitancia 3 es igual a 3.12J, la admitancia 4 es igual a 2 menos 2J, la admitancia 5 es igual a 2.72J, la admitancia 6 es igual a 4 menos 4.54J, y bueno, ya con esto calculamos las admitancias agrupando a los elementos en cajones de admitancias. Este fue el inciso C. El inciso D nos pide las admitancias propias y mutuas de nodo. Una vez obtenido todo lo anterior, vamos a conseguir a construir el sistema de ecuaciones para nuestros nodos, que sería bueno, la admitancia del nodo 1 por U1, la admitancia la admitancia mutua del nodo, esta es la admitancia propia, esta es la admitancia mutua del nodo 1, la admitancia 1, 2, admitancia mutua por U2, más la admitancia mutua 1, 3 por U3, y esto es igual a voltaje de la fuente de corriente que tenemos nosotros, porque va conectado directo al nodo 1. Ahora, tenemos también esta segunda ecuación que es la admitancia 2,1, admitancia mutua por U1, más la admitancia propia 2,2 por U2, más la admitancia 2,3 mutua por U3, y es igual a 0 porque ninguna fuente va conectada a esto. Y tenemos por último la admitancia 3,1
mutua, la admitancia por 1 más la admitancia 3, 2 por U2 más la admitancia 3 propia por U3, que es igual a 0, porque ninguna fuente va conectada. Entonces tenemos que calcular las admitancias propias de 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Aquí las tenemos, son esta diagonal. Entonces podemos calcular con la siguiente fórmula. Esta fórmula se puede interpretar de la siguiente manera. YMM o admitancia MM es igual a la suma con signo positivo de las admitancias propias que estén conectadas al nodo 1 o al nodo M sin considerar los sentidos, más la doble suma algebraica de las admitancias mutuas entre parejas de bobinas conectadas al nodo M. El signo en se va a determinar mediante el sentido que va a estar conectado la admitancia, la admitancia con respecto al nodo. Entonces tenemos que la admitancia 1, 1 es igual a la suma de todas las admitancias propias conectadas al nodo 1, ¿sí? Entonces tenemos que en este diagrama tenemos que en el nodo 1 están conectados la admitancia 1 y 2. Entonces 1 y 2, el sentido de estas va saliendo del nodo, la conexión de estas va saliendo. Si te das cuenta, la flecha indica que va saliendo del nodo, y aquí en esta también va saliendo. Entonces saliendo es positivo, entonces positivo por positivo igual a positivo, y tenemos que, bueno, en no se calcula todavía, solamente se agrega porque es la suma algebraica sin considerar, es la suma sin considerar sentidos, pero ya en la segunda nos pide que es la doble suma de las impedancias, las admitancias mutuas que estén conectadas al nodo, ¿sí? Entonces tenemos la admitancia el par de elementos, el par de admitancias o par de bobinas que estén conectadas al mismo nodo y que formen un acoplamiento. Entonces tenemos que solamente hay uno. Entre el nodo 1 y 2 solo hay un acoplamiento que está conectado a dos bobinas, dos admitancias que están conectadas también al nodo. Entonces tenemos que es la 1, 2. Y bueno, aquí es donde vemos si es positivo o negativo. Ya vimos que es positivo porque, bueno, ambas van saliendo del nodo, va saliendo y va saliendo, entonces es positivo. Si fuera entrando y saliendo es negativo, si fuera entrando es positivo, y si fuera saliendo entrando es negativo. Entonces tenemos aquí que es positivo, ya tenemos los valores, y el resultado total de esta admitancia de nodo es igual a 8 menos 0.2J. La admitancia 2 es igual a la suma de todas las admitancias, suma positiva de todas las admitancias conectadas al nodo, más la doble suma de todos los pares de bobinas que formen un acoplamiento y que estén conectadas al nodo. Entonces tenemos que aquí en el nodo 2 hay un acoplamiento que es el 2, 3, es el único, y entonces es el único que se va a tener. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la bobina 2 y la bobina 3 forman acoplamiento 2, 3, y ese acoplamiento va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque respecto al nodo 2 va entrando y va saliendo. Entonces entrando, saliendo es negativo. Por lo tanto, aquí se ve que está anotado negativo. Entonces aquí tenemos ya todos los resultados anteriormente calculados, y el resultado total es 7 menos 8.72J. En Y3 lo mismo. Aquí nada más vamos a tener como admitancia conectada a ella, la suma solo va a involucrar a Y6 porque es la única que está conectada directamente al nodo, no tenemos otra.
y no tenemos un par de bobinas que formen un acoplamiento que estén las dos conectadas directamente al nodo. El nodo, esta está formando un acoplamiento, pero no se agrega porque no está conectada directamente. Entonces solamente es la admitancia 6, y la admitancia 6 tiene un valor de 4 menos 4.54J. Entonces, vamos a pasar a las admitancias mutuas, nuestro último punto. Y este último punto se expresa su fórmula de la siguiente manera. La suma, ¿cómo se llama? La admitancia NM es igual a la suma con signo negativo de las admitancias propias conectadas entre los nodos 1 y 2, o N y M. Y bueno, más la doble suma de las impedancias mutuas entre las parejas de bobinas conectadas al nodo N y M. Y bueno, la tercera, más una vez la suma algebraica de las admitancias mutuas entre parejas de bobinas que estén conectadas al nodo N y la otra conectada al nodo M. Entonces, vemos que la admitancia 1, 2 es igual a menos Y2. Es la única, ¿por qué? Porque es la única que está conectada entre el nodo 1 y 2. Aquí lo podemos ver en nuestro diagrama y tenemos que la única conectada entre el 1 y el 2 es esta. Entonces, esa es la admitancia que va a estar conectada y va a tener un signo negativo, porque es la suma negativa, con signo negativo. Entonces, después tenemos que es la doble suma algebraica, perdón, de los de bobinas, de pares de bobinas que estén conectadas entre los nodos y formen un acoplamiento. Ok, esto nosotros no tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nada más tenemos una bobina conectada entre dos nodos. Si tuviéramos otra bobina, por ejemplo, por acá, y que estuviera formando un acoplamiento magnético, entonces esa se podría contar porque está conectada a las dos, a los mismos nodos, y y forman un acoplamiento. Entonces, como nosotros no tenemos, no lo vamos a agregar. Ahora, tenemos la última, que es la suma algebraica de los acoplamientos o de los pares de bobinas que formen acoplamientos entre el nodo, que uno esté conectado al nodo 1 y la otra esté conectado al nodo 2, o bueno, el nodo M y nodo N, ¿no? Entonces, tenemos que son tres acoplamientos entre estos dos nodos. Tenemos el nodo 1, tenemos un acoplamiento 1-2, perdón, y también tenemos el acoplamiento 1-3 y el acoplamiento 2-3. Entonces, aquí vamos a ver, porque tenemos que ver cómo sacar el signo de cada uno, porque se resuelve por el sentido que toman las admitancias. Bueno, con respecto al nodo, a la admitancia 1-2, la admitancia 1-2 vamos a tomar ahora, como no están conectadas al mismo nodo, a los mismos nodos, o sea, esta no está conectada al nodo 1 y 2 de alguna manera, entonces nada más está conectada al nodo 1 y esta pues sí está conectada a los dos nodos, pero solamente consideraremos uno. Entonces, si esta solamente se puede conectar a uno, prácticamente esta vamos a conectarla al nodo 1 y esta al nodo 2 porque pues nos conviene. Entonces, si la conectamos así, ¿cómo va su sentido? El sentido de esta del nodo 1 va saliendo del nodo, y en esta, la admitancia 2, respecto al nodo 2, va entrando al nodo 2. Entonces, si va saliendo, que es positivo, y va entrando, que es negativo, entonces el signo es negativo. Por lo tanto, aquí vemos que es negativo. El acoplamiento 1-3, la admitancia 1-3. La admitancia 1-3, la admitancia mutua 1-3, se comprende, vamos a comprenderla como el nodo 2
puede conectarse en en uno de los dos y este nada más solo en uno, entonces este va obligadamente conectado al nodo 2 y este lo podemos tomar al nodo 1. Entonces vamos a tomar el acoplamiento, no, perdón, la bobina, que va, cómo va con respecto al nodo 1 y vemos que va saliendo, su sentido es saliendo del nodo 1 y la bobina 3 respecto al nodo 2 va saliendo también, por lo tanto es positivo, porque saliendo por saliendo es igual a positivo, o positivo por positivo es igual a positivo, entonces es positivo. Bueno, ese es el 2,3 y el 1,3 lo calculamos de la misma manera y tenemos que uno está conectado al nodo 1 y uno está conectado al nodo 2. Entonces, respecto al nodo 1, este va saliendo y respecto al nodo 2, este va saliendo. Positivo por positivo es igual a positivo, entonces es positivo. Ya tenemos su valor, sus valores, entonces procedemos a hacer el cálculo y vemos que el cálculo es menos 5 más 1.54J. Y la admitancia 1,3 pues es 0, ¿por qué? Porque nada más para explicación rápida, aquí no hay ninguna de las tres se cumple porque la primera nos dice que es la suma de todas las admitancias propias conectadas entre el nodo 1 y el nodo, conectadas al nodo 1 y nodo 3, ¿no? No, entre el nodo 1 y el nodo 3 y vemos que no hay manera directa. La segunda es la doble suma algebraica de pares de bobinas que formen un acoplamiento entre 1 y 3 y tampoco hay, ¿sí? Tampoco hay una que sea directa. Y el tercero es la suma algebraica de todas las admitancias que formen acoplamientos que estén una conectada al nodo 1 y la otra al 3 y tampoco hay, entonces directamente esa se descarta y es igual a 0. Vemos que la admitancia 2,3 es igual a la admitancia 5,6. ¿Por qué? Porque vamos a ver la regla de nuevo y perdón, la primera regla nos dice que la suma de todas las admitancias propias que hay entre nodos 2 y 3, no hay nodos, no hay admitancias que estén conectadas entre estas directamente. Entonces procedemos a pasar a la siguiente más la doble suma de todas las admitancias mutuas, de todos los pares de admitancias que formen una admitancia mutua o un acoplamiento entre estos dos, pero tampoco hay directamente. Entonces pasamos al tercer punto que dice la suma de todos los elementos, de todas las admitancias que formen un acoplamiento, una conectada al nodo M, que es 2, y otra conectada al nodo N, que es 3. Entonces aquí sí hay una, y es el acoplamiento 5,6. El acoplamiento 5,6, la admitancia 5 va conectada al nodo 2 y la admitancia 6 va conectada al nodo 3. ¿Cómo va su sentido? Bueno, en este va saliendo la corriente, va saliendo del nodo 2, entra por acá y va saliendo. Entonces está conectado de manera de salida y el otro también está conectado de salida respecto al nodo. Por lo tanto, más por más es igual a más y es positivo. Y bueno, ya tenemos el valor y es 1.8J. Y bueno, así se termina el ejercicio de calcular las admitancias propias y mutuas de nodo, el ejercicio 2.